Primeramente tenemos que definir a qué nos referimos cuando utilizamos el término de modelo económico, pues se concibe el término de modelo económico como el resultado de un pacto constitucional el cual logra simplificar de manera considerable la realidad económica. Este se utiliza normalmente para explicar y predecir el comportamiento de variables económicas. Estos a su vez ayudan a los economistas y a los responsables de políticas a entender cómo funcionan los diferentes aspectos de una economía y también ayuda a tomar decisiones con mayores fundamentos con respecto a las diferentes economías de los países. Ahora bien, ahora que ya sabemos qué es un sistema económico, podemos irnos un poquito en la historia. Y antes de empezar a hablar de la actualidad, es muy importante saber cuál era el sistema económico que predominaba anteriormente. Para esto les presento la economía tradicional. Que la economía tradicional es caracterizada por ser una de las más antiguas y está basada en tradiciones y costumbres, ya que cada miembro de la sociedad desarrolla un papel de suma importancia en la creación, el intercambio y la distribución de los bienes y servicios. Y pues también es caracterizado porque el trabajo de su mayoría es manualmente. Ejemplo de ello, digamos, en una tribu, por decirlo así, en los tiempos antiguos, las personas se distribuían en diferentes familias o grupos, sectores, y unos se dedicaban a la pesca, unos a la agricultura, y de esta manera pues podían hacer intercambios, no había necesidad de una moneda, sino que de un trabajo que hacía una persona y el otro era un intercambio, y así la economía se mantenía sostenible entre todos. Bien, para poder entender mucho mejor este sistema económico, me gustaría enseñarles este cuadro. Como podemos ver en los ejemplos, este tipo de sistema económico lo usan ya sea tribus, comunidades, indígenas, entonces es un sistema económico que pues ya está desfasado al actual. Y en las características tenemos que está basada en la costumbre y las tradiciones. Sabemos que los comunidades indígenas o tribus están basadas en cultura de sus antecesores, entonces ellos traen como un sistema el cual sus civilizaciones van avanzando. Aquí tenemos la segunda característica que dice trueque y comercio en lugar de dinero. Un ejemplo de ello, si una tribu está repartida por familias, por decirlo así, una familia, sus antecesores siempre se dedicaba a la ganadería, uno a la pesca y el otro a la agricultura. Para poder tener un flujo económico como tal, ellos se intercambian lo que han cosechado, lo que han pescado, y de esta manera pues su economía se va manteniendo y no hay necesidad de un intercambio económico. Y después tenemos funciones y responsabilidades determinadas por la tradición, lo que decíamos, qué es lo que sus antepasados han hecho, pues ellos lo siguen haciendo. Algunos pros que podemos ver de este tipo de economía es que fomenta la cohesión social y la estabilidad, ¿verdad? Otro ejemplo es que uso sostenible de los recursos, ya que se utilizan los recursos y se recogen según su necesidad. No hay necesidad de estar agarrando más recursos porque ya se conoce con las personas que se cuentan, por decirlo así, o con la sociedad que se cuenta, y pues por ende no hay desperdicio. Y otra característica puede ser que conserva el patrimonio cultural, ya que el patrimonio cultural, de ir de generación a generación, pues se va fomentando y de esta manera no se pierde el legado que los antepasados han dejado. Algunos contras pueden ser que pues el avance tecnológico es limitado, porque pues hacer personas que viven en tribus, lo más común, no es como que tengan aparatos tecnológicos para poder avanzar, sino que pues todo es más que todo manual, al trabajo de campo, por decirlo así. Puede conducir a la pobreza y a la desigualdad, ya que pues al final de cabo llevar ese tipo de sistema económico, si se implementa actualmente en la sociedad actual, no sería posible, ya que pues hay ciertos procesos los cuales si se hacen manualmente, ya hay máquinas, por decirlo así, que lo pueden hacer mucho más rápido y la mano de obra pues queda desfasada. Y pues puede ser resistente al cambio. Ese es una de los contras que puede tener. Y pues como les decíamos, ejemplo de ellos pueden ser comunidades, tribus, indígenas. Entonces ese tipo de sistema económico fue el que se utilizó muchos años atrás para poder mantener una economía sostenible. Pero para eso es importante conocerlo y saber cuáles son los sistemas económicos actuales y cómo estos han ido evolucionando para hoy poder tener una economía a nivel global. Buen día, licenciada. Mi nombre es Helen Rivera y el día de hoy voy a hablar un poco sobre la economía de mercado.
Es importante empezar con saber qué es en realidad la economía de mercado. Y es que hay y existen muchísimos conceptos. Sin embargo, podemos decir que es un sistema donde las decisiones se toman a través del mercado, escuchándolo y viendo la regulación de precios, la oferta, la ley de la demanda y también preguntas importantes que veíamos en clases anteriores, como lo son el qué producir, cómo hacerlo y para quién. Esto se vuelve vital ya que estamos buscando un intercambio regulado por las fuerzas económicas y también la libre competencia y en un estado ideal la poca intervención estatal. En resumen, podríamos decir que la economía de mercado es un sistema bastante dinámico en el que las decisiones económicas se basan en la interacción entre la oferta y la demanda. Esto va a permitir que los precios y las cantidades de productos se ajusten precisamente de acuerdo con las preferencias de los consumidores. La competencia juega también un papel fundamental en este sistema, ya que fomenta la eficacia y la innovación en la producción de bienes y servicios, lo que al final beneficia también al consumidor final. Seguimos con un punto muy importante y es los puntos claves. El primero nos dice que la relación entre la oferta y la demanda influye en los precios y en las cantidades, con el objetivo de lograr una distribución eficiente de los recursos. De esto podemos decir que cuando la demanda supera la oferta, los precios tienden a subir. Esto motiva a aumentar la producción. Si la oferta es mayor, por el contrario, los precios bajan y se reduce la producción de este bien o servicio. El equilibrio entre la oferta y la demanda busca la eficiencia en la asignación de recursos. Como segundo punto clave tenemos que se valora el equilibrio natural entre productores y consumidores, basado en la libre elección y la escasez de recursos. Y como recordamos también la escasez de recursos fomenta la competencia y la evolución constante. Como tercero y último tenemos que la economía de mercado, influenciada por el capitalismo, es fundamental en la economía global. Tenemos que decir que esto promueve también la competencia y la innovación en la economía de mercado, pero puede causar también desigualdades si no se regulan y se distribuyen adecuadamente. Por ello, se dice que es crucial equilibrar los beneficios económicos con la justicia social para el bienestar general. Buen día, mi nombre es Rebeca María Hernández Alas y continuando con el tema de la economía de mercado, ahora voy a aportar con sus características. Una de estas es que esto permite que haya una libertad en la selección tanto entre bienes y servicios, esto dándonos a entender que los consumidores tienen una variedad en la cual ellos pueden seleccionar y cubrir sus necesidades o también sus deseos, eso siendo tomado por criterio de ellos mismos, es decir, de los consumidores. También existe otra característica, que es la cual permite la participación del mismo mercado para las ventas. En otras palabras, es que podríamos decir de que no hay un precio estándar el cual ellos tienen que seguir, que nos diga cuál es el total que se puede pagar por un producto, ya que existe una variedad, una libertad de los vendedores para elegir los precios teniendo en cuenta a los consumidores y sus preferencias. Otra característica es que fomenta la eficiencia y la competencia en el mercado. Esto es bastante beneficioso, ya que esto hace que se expanda aún más y hay una variedad de productos, tanto materiales como precios, formas, tamaños, colores, etc. Otra característica podría ser que distribuye la renta, dando a entender como por ejemplo que los trabajadores distribuyen conforme sean capaces de aportar en el proceso productivo y los dueños edificios recibirán renta según el aporte que hagan estos bienes a la producción. Pasando con los puntos positivos y negativos de la economía de mercado, quiero comenzar nombrando los puntos positivos. Y uno de ellos definitivamente sería la misma eficiencia que se puede encontrar dentro del mercado, como resultado haciendo un crecimiento económico y un aumento de la competencia. Otro punto que podríamos decir es la innovación. Al crear la misma competencia se esperan productos novedosos que llamen la atención. Entre más distinguidos sean dentro del mercado es mejor para ellos y por ende también mejor para los compradores. Otro punto es que no hay un control absoluto que tenga el Estado dentro del mercado, ya que no son ellos los que deciden los precios, sino el mismo mercado, por medio de sus consumidores y sus preferencias. Otro aspecto positivo podría ser la acumulación de capital, para generar y guardar este mismo, buscando un sistema beneficioso y favorable para el crecimiento y la prosperidad,
ya que permite la acumulación del capital para la producción libre y la cooperación entre sí. Ahora con los aspectos negativos me gustaría comenzar diciendo que el mercado por sí solo no es realmente capaz de asignar los recursos de manera eficiente, lo cual puede llegar a ser un problema tanto económico como social. La eficiencia es necesaria, es vital para hacer esto funcionar. Otro aspecto negativo podría ser que existe una desventaja para aquellos que no cuentan con el capital, los recursos o la información suficiente para estar así dentro del mercado. En el mercado ideal se supone que los precios y la producción están determinados por la interacción entre la oferta y la demanda. En la realidad, sin embargo, no siempre es así, ya que hay factores en el mecanismo que no contribuyen a esto, como por ejemplo, hay personas que no cuentan con esos recursos y es más complicado que participen tanto como consumidores como productores. Otro aspecto negativo es que sí es posible que exista un monopolio y una competencia desleal, porque como se mencionó, hay fallas dentro del mecanismo. También otro aspecto es que se promueve el incremento del consumo, un daño realmente grave e irreversible para nuestro medio ambiente. Y normalmente se considera más este consumo y la producción que realmente estos daños en el medio ambiente. Bueno, quería terminar dando un ejemplo de la economía de mercado en la actualidad. Y es que quiero tomar como ejemplo la cosecha de maíz del año pasado. Como bien sabemos, en el país hubo una gran sequía, por lo que los productores de maíz no pudieron tener bien sus cosechas o a tiempo. Muchos perdieron lastimosamente sus cosechas u otros tuvieron que hacerlo en un tiempo que no correspondía. Por eso, ante la escasez de la oferta, los pocos productores que lograron cosechar un poco de maíz lo vendieron a un precio súper alto en el mercado para así recuperar un poco las pérdidas que tuvieron durante el proceso de siembra. Pero aún así no se pudo abastecer a toda la demanda o no a un precio bueno, por lo que muchas familias se quedaron sin la cosecha o con menos de la cosecha que tuvieron en años pasados. Con esto podemos ver que en la economía de mercado actual, situaciones de escasez como estas pasan casi que todos los días. Pues la escasez, por ejemplo, del maíz debido a la sequía puede llevar a un aumento, como dije, de los precios en el mercado. Los productores, al enfrentar dificultades en la producción, pueden optar por vender sus productos más caros para así compensar las pérdidas que han sufrido durante el proceso de siembra y de recolección. Sin embargo, esa situación puede resultar en una incapacidad para satisfacer las demandas existentes y también esto puede generar un desequilibrio en el mercado que afecta al final al consumidor. Ahora entenderemos a qué nos referimos con la economía dirigida libre. Esta consta de combinar elementos de dos sistemas económicos naturalmente opuestos. Estos son la economía dirigida o planificada, que esta consta en que el gobierno central acapara la mayor parte de las decisiones económicas, incluyendo la asignación de recursos, determinación de precios y planificación de producción. Y también combina parte de la economía de libre mercado. Este sistema se basa en que las decisiones económicas sean tomadas a través de la interacción del flujo natural del mercado, es decir, de la oferta y la demanda, bajo la mínima participación del gobierno. En este modelo, la producción, los precios y la distribución de los bienes y servicios están meramente determinados por el mercado. Por lo tanto, podemos concebir a la economía dirigida libre como un sistema híbrido, el cual busca combinar lo mejor de ambos modelos que la integran, es decir, de la economía dirigida y de la economía de libre mercado, dando la oportunidad a los gobiernos de intervenir en ciertos aspectos de la economía para corregir fallos en el mercado, controlar el abuso de poder por parte de algún mercante y también de asegurar el bienestar general. Por lo que este modelo busca crear un balance entre la eficiencia de la espontaneidad del libre mercado junto a la justicia y el orden social impuesto por el gobierno. Hola, mi nombre es Denis y yo les voy a hablar acerca de las características de la economía dirigida. La primera que podemos ver aquí es que este es un sistema planificado. Esto quiere decir que forma una estructura que tiene un plan de acción en el que tiene varios puntos específicos con los que se trabajan y los que se organizan ellos mismos, que son como los recursos disponibles, la tecnología con la que se cuenta,
el periodo de tiempo que se tiene que producir, etc. Y esto equivale a un reparto igualitario de bienes y servicios dentro de la sociedad de parte del Estado, con el fin de evitar desigualdades y erradicar diferencias entre clases sociales. Luego tenemos la siguiente característica, que es que la propiedad es colectiva. Esto va arraigado a la característica anterior, que es básicamente la erradicación de la propiedad privada, ya que es el Estado quien le provee los bienes a las empresas. Esto quiere decir que ellos son los encargados de gestionarlos, de distribuirlos, por lo tanto el mercado no tiene ningún tipo de capacidad para establecer precios o oferta y demanda, ya que es el Estado el que lo administra. Luego tenemos la característica del rígido control por parte del gobierno, que es básicamente que el Estado toma todas las medidas necesarias para poder llevar su plan económico de la mejor forma posible, y esto quiere decir que no le da prácticamente ningún beneficio de innovar o sacar sus propias ideas a las empresas. El siguiente punto que manejaremos es las ventajas y desventajas que posee este tipo de economía. Y es, para empezar, una ventaja que podemos notar es que puede proteger el medio ambiente, debido a que es un solo grupo que maneja toda la economía. Puede priorizar la producción de bienes y servicios que son sostenibles, y en lugar de poder maximizar una ganancia, por así decirlo. Y también que tiene un mayor control sobre la economía, como mencionaba en el punto anterior. Gracias a esto puede utilizar este control para promover cambios sociales y cambios políticos que desean. Otra ventaja que podría ser sería la promoción de la igualdad de oportunidades, ya que al tener una distribución más equitativa de recursos puede tener una más amplia igualdad de oportunidades. Para empezar con las desventajas, tenemos que puede ser propensa a la corrupción, ya que debido a que todo el poder está concentrado en el Estado en este caso, puede ser más propensa a la corrupción, ya que no hay una contrafuerza que pueda alegar al Estado. Entonces, si alguien se corrompe, puede ser fácilmente corrompido en general. La siguiente sería, como mencionaba algunas de las características, lo que sería el restringir la capacidad a las empresas privadas, que básicamente quitarle todo el control prácticamente de la economía y poder, ya que el Estado lo administra. Esto es algo negativo para las empresas, ya que no tienen ninguna posibilidad de innovar o poder controlar el mercado, la compra y venta, etc. Y lento a la hora de tomar decisiones, porque ya que es el Estado el único quien maneja todas las decisiones, a veces no se tiene la información necesaria para poder continuar, y es eso que se tiene que investigar primero por su propia cuenta para poder llegar a una conclusión, y ya a eso pues hay retrasos, y a eso se debe como esa lentitud a la hora de tomar decisiones. Y algunos de los ejemplos o países que pues han adoptado este sistema económico, podemos ver que está China, Cuba, Corea del Norte, Albania, estos entre otros más, por nombrar solamente algunos de los más representativos. Pero cabe nombrar también que algunos de estos países han adoptado un sistema mixto, que es básicamente que combina ese sistema de la economía dirigida y también algunos elementos de la economía de mercado. Algunos de los países que operan bajo modelos económicos, los cuales podrían ser considerados como de economía dirigida libre, son, por ejemplo, las economías de los países nórdicos, como Suecia y Dinamarca, los cuales buscan que sus poblaciones gocen de los beneficios del libre mercado, pero siempre manteniendo un orden en busca del bienestar general, contando con una intervención gubernamental mayor en ciertas áreas de interés. Ahora vamos a hablar de la economía mixta. Para comenzar, ¿qué es la economía mixta? Muy bien, la economía mixta es un sistema de organización económica en el que se combina la actuación del sector privado con la del sector público, que actúa como regulador y corrector del primero, funcionando como un modelo económico intermedio que busca un equilibrio entre el libre mercado, más propio del capitalismo, y el intervencionalismo estatal de la economía planificada socialista, siendo regulado por el Estado.
Pero, ¿cómo funciona una economía mixta? Bueno, una economía mixta funciona de manera en que las decisiones económicas principales son tomadas a través de la interacción entre compradores y vendedores en el mercado, siguiendo la ley de la oferta y la demanda. En este sistema mixto, la mayoría de las decisiones son tomadas por los agentes privados de la economía, que deciden qué, cómo y dónde vender. Pero al mismo tiempo, la actuación del Estado está presente, cubriendo los fallos del mercado. Podemos ver que en este modelo se combina lo mejor de ambos mundos. Por un lado, permite la eficiencia y la innovación que promueve el sector privado y por otro, asegura que se atiendan las necesidades sociales y se proteja el bienestar general mediante la acción del sector público. La idea es aprovechar la dinámica del mercado para responder a qué, cómo y para quién producir, pero sin perder de vista la importancia de la equidad social y la sostenibilidad a largo plazo. Ahora hablaremos de las características de una economía mixta. Los modelos de una economía mixta no son siempre iguales y tampoco se rigen por un lineamiento universal. Sin embargo, entre los rasgos comunes de este tipo de modelos figuran los siguientes. Primero tenemos la economía social de mercado. La producción y el intercambio económico tienen como base la libertad económica y la iniciativa privada, es decir, la relación entre la oferta y la demanda. Pero al mismo tiempo, el Estado cuenta con estrategias de protección para los sectores más necesitados. Luego tenemos la convivencia de la propiedad privada y la pública. La propiedad privada es plenamente respetada, aunque se procura impedir el monopolio y la desigualdad extrema. Asimismo, existen propiedades públicas, como empresas estatales y propiedades comunitarias que compiten con la iniciativa privada. Luego tenemos que existen mecanismos parciales de planificación económica. El Estado cuenta con diferentes mecanismos para intervenir en la economía, como barreras arancelarias, subsidios, controles de precios y además algunas otras cosas. Con ello se busca encauzar la economía hacia el bienestar común, sin ejercer un control directo y total como ocurre en las economías planificadas. Luego tenemos que existe la justicia social y el estado de bienestar. El Estado hace esfuerzos para la distribución de la riqueza y la lucha contra la desigualdad. De esta manera tiene en general un espíritu económico más o menos progresista. Finalmente tenemos el control del poder de monopolio. Como ya lo habíamos mencionado antes, bajo este sistema, el gobierno toma la iniciativa para controlar las prácticas de monopolio entre los empresarios privados a través de medidas legislativas efectivas. Ahora pasaremos a hablar de las ventajas de una economía mixta. Para comenzar, tenemos que las empresas privadas pueden decidir cómo administrar sus negocios. Esto se relaciona directamente a que los consumidores disfrutan de distintas opciones de compra, gracias al libre mercado que existe dentro de este modelo económico. Además, esto nos trae a que existe una desigualdad de ingresos menor que en otros modelos económicos que hemos visto anteriormente, ya que los monopolios están autorizados, pero siempre bajo la vigilancia del gobierno, que vela por la justa competencia y evita que sea imposible para otros el acceder al mercado. Sin embargo, no todo puede ser perfecto dentro de un sistema económico. La economía mixta también cuenta con algunas desventajas. Podemos mencionar que puede dar cabida al mismo tiempo a los inconvenientes propios de la economía liberal como a los inconvenientes de la economía planificada. Esto dependiendo de cuánto intervenga el Estado y de qué manera. Además, la presión sobre los sectores privados puede presentarse para represalias políticas y degenerar en modelos económicos represivos. Y finalmente podemos decir que dado que es complicado medir exactamente cuánta intervención económica del Estado es suficiente, los modelos mixtos varían inmensamente entre sí y resultan difíciles de estudiar. Ahora hablaremos de los países que cuentan con una economía mixta. Para comenzar, tenemos Estados Unidos. Aunque este país es predominantemente capitalista, Estados Unidos interviene en la economía mediante regulaciones, subsidios y programas sociales. Ejemplos de estas intervenciones son los programas como el Seguro Social, Medicare y Medicaid, regulaciones ambientales y las regulaciones laborales que las empresas están obligadas a seguir. Después tenemos Brasil. Este país cuenta con una economía mixta con coexistencia del sector privado y la significativa intervención gubernamental. Ejemplos de estas intervenciones son la participación del gobierno en industrias como el petróleo, el sector financiero, además de programas de asistencia social como la Bolsa Familia. Después tenemos China, que esta economía es una economía de mercado en muchas áreas, pero con un control significativo del gobierno sobre sectores estratégicos. Ejemplos de esta intervención son que las empresas estatales o con participación estatal en sectores importantes tienen una planificación estratégica a través de planes quincenales. Después tenemos Reino Unido. El Reino Unido combina una economía de mercado con un robusto estado de bienestar. Ejemplos de estas intervenciones son el Servicio Nacional de Salud, el subsidio y ayudas para la vivienda, educación gratuita y luego tenemos un sistema de pensiones estatal. Muchísimas gracias.